Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. La saga de Muñeco Diabólico es una serie de películas de terror que gira en torno a un muñeco poseído por el espíritu de un asesino en serie. Conocido como Chucky, este muñeco diabólico se ha convertido en un icono del cine de horror y ha dejado una marca duradera en la cultura popular. La primera película fue un éxito y dio paso a una franquicia que ha continuado expandiéndose a lo largo de los años. La saga Muñeco Diabólico ha presentado varias secuelas, cada una explorando diferentes aspectos de la historia de Chucky y expandiendo su mitología. Algunas de las secuelas notables incluyen Child's Play 2, Child's Play 3, Bride of Chucky, Seed of Chucky, Curse of Chucky y Cult of Chucky. A medida que avanzaba la saga, se exploraron nuevos elementos de horror, humor negro y la evolución del personaje de Chucky. Además, se desarrollaron conexiones más profundas con el pasado de Charles Lee Ray y otros personajes recurrentes, como Tiffany, la novia de Chucky. La saga de Muñeco Diabólico ha dejado una huella duradera en el género de terror, presentando un villano icónico y estableciendo una base sólida de fanáticos leales. Con su combinación de horror, violencia y toques de comedia, estas películas han logrado mantener el interés del público a lo largo de los años y continúan siendo una referencia clave en el género del cine de terror. Child's Play 1988, la película original presenta a Chucky, un muñeco poseído por el espíritu de un asesino en serie llamado Charles Lee Ray. Chucky persigue a un niño llamado Andy y comete una serie de asesinatos mientras intenta transferir su alma al cuerpo del niño. Child's Play 2, 1990, la secuela continúa la historia de Chucky, quien vuelve a la vida para continuar su búsqueda de poseer el cuerpo de Andy. Esta vez, Chucky se enfrenta a un nuevo desafío cuando Andy es enviado a un hogar de acogida. Child's Play 3, 1991, ambientada varios años después de los eventos de la película anterior, Chucky vuelve a perseguir a un adolescente Andy en una academia militar. La violencia y el terror aumentan mientras Chucky intenta poseer de nuevo a su anfitrión. Bride of Chucky, 1998. Esta película toma un giro más humorístico al presentar a Tiffany, la novia de Chucky, quien revive a Chucky después de su muerte. Juntos planean resucitar sus cuerpos humanos y desatan una ola de caos mientras buscan un nuevo cuerpo para Chucky. Seed of Chucky, 2004, la historia continúa con el hijo de Chucky y Tiffany, Glenn Glenda, que busca a sus padres. La película mezcla el humor y horror mientras Chucky y Tiffany intentan reconciliarse con su hijo y encontrar nuevos cuerpos para habitar. Curse of Chucky, 2013, esta entrega marca un regreso a las raíces más terroríficas de la saga. Chucky es enviado a una familia para aterrorizar a una joven discapacitada y se revelan nuevos detalles sobre su origen y el ritual que lo convirtió en un muñeco poseído. Cult of Chucky, 2017, continuando los eventos de la película anterior, Chucky regresa para atormentar a una joven mujer que se encuentra en un hospital psiquiátrico. La trama se vuelve más intrincada a medida que se revelan conexiones entre los personajes y múltiples Chuckys aparecen en el juego. Además de las películas, también hay una serie de televisión titulada Chucky 2021, que retoma la historia de la saga. La serie sigue a un nuevo grupo de personajes que se ven afectados por Chucky cuando el muñeco diabólico resurge y continúa su ola de violencia. Estas películas y la serie de Muñeco Diabólico han dejado una marca duradera en el género de terror y han creado un icónico y aterrador personaje en Chucky, el muñeco poseído que ha aterrorizado a generaciones de fanáticos. ¿Cuál es tu entrega favorita? ¿Sigues la serie? ¿Con qué asesino slasher te gustaría que se enfrentara? Escríbemelo en los comentarios y no olvides tu like y subs. Hasta la próxima, enfermos de lo macabro. Vídeo.
También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.